humano. Así se llama la predicación de esta mañana. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor. Eres bueno, eres misericordioso y el Dios bondadoso. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de venir hoy a alabarte, a glorificar, a adorarte a ti, mi Señor. Gracias porque tú nos concedes venir y juntos estar aquí como un solo cuerpo, como familia de fe, mi Señor, y estamos presentándonos delante de ti en este culto. Gracias, Señor. Queremos ofrendarnos, y lo hemos hecho, Padre, hace un momento, pero queremos ofrendarnos también, mi Señor, en lo que somos y lo que tenemos, y queremos darte un sacrificio de alabanza para ti. Señor, bendito Dios, háblanos hoy, habla a mis hermanos, te pido. Y mi Señor, que el Espíritu Santo hoy me unja para hablar a mis hermanos, para compartir tu palabra. Que el Espíritu Santo esté colocando tu santa palabra en las mentes y corazones de mis hermanos. Y que el mismo Espíritu Santo, mi Señor, dé fruto, haga que tu palabra fructifique en la vida de mis hermanos. Señor, que hoy en esta mañana podamos ser revestidos por tu palabra, que podamos ser revestidos, mi Señor, y ungidos con el Espíritu Santo. Obra hoy con tu iglesia, mi Señor, concédenos pues tu gracia y tu misericordia. Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Gracias, gracias, Señor, en Cristo Jesús, amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios hoy, en esta mañana, mis hermanos, y recuerdo una película, mis hermanos, que se llamaba El domador de caballos, y esta película se trata, mis hermanos, de un caballo que era indómito, era medio salvaje, y pertenecía a una familia, una niña en particular, y en cierta ocasión este caballo se lastimó. De hecho nadie lo podía montar, y se lastimó el caballo por razón de que era indómito, era medio salvaje. Entonces a este caballo lo trataron de recuperar, de sanarlo, y para ello lo llevaron a otro estado, mis hermanos, en esta película, otro estado, y allí había un domador de caballos, y este domador trató de curarlo y al mismo tiempo de hacerlo apacible. En cierto momento, mis hermanos, de la película que estoy narrando, el caballo se espantó, el caballo hizo algunas cosas y se fue al extremo del rodeo, del campo donde estaba. Mis hermanos, el domador de caballos no fue tras él y lo lazó, no hizo esto o fue a corretearlo, no. Lo que hizo el domador de caballos simplemente se sentó al otro extremo de donde estaba el caballo, y allí se sentó por horas, susurrándole cosas al caballo. Le estaba susurrando y se sentó por horas hablándole al caballo en susurros. El caballo, mis hermanos, después de varias horas se fue acercando paso a paso, poco a poco, centímetro a centímetro, hasta que finalmente, con mucha curiosidad, mis hermanos, se acercó al domador que le estaba susurrando cosas, se acercó y puso su cabeza en las manos de este domador. De esta manera, mis hermanos, este caballo se dejó conducir al establo. Déjenme decirles que así es con nosotros. Dios nos está llamando. Tú y yo podemos estar lejos de Dios, y Dios está susurrando nuestro nombre. Dios nos está hablando poco a poco, despacio, quedo. Nos está susurrando y nos habla por nuestro nombre, y nos está queriendo dar sus propósitos y su voluntad para nosotros. Y Dios, susurrando, espera pacientemente durante largo tiempo, pueden ser días, meses, años, hasta que tú y yo nos acerquemos a Él, como este caballo se acercó a su domador. Lo que Dios quiere, mis hermanos, es darnos lo mejor. Dios tiene un llamado para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado. Dios llama en su palabra. Dios llama de diferentes maneras. Dios está llamando, mis hermanos, en las circunstancias de nuestras vidas.
Dios nos llama a través de otras personas, Dios nos llama a través de su palabra, Dios nos llama de diferentes maneras. Es muy claro, mis hermanos, que Dios llamó el Señor Jesús hizo llamamiento a las personas, a sus discípulos y otras más. El Señor Jesús les llamó a ellos. Pero déjenme decirles, el llamamiento es para todos, es para ti y es para mí, es para cualquier persona el llamamiento. Pero tú y yo tenemos que decidir cómo hemos de responder al llamado del Señor. Esa es nuestra decisión. Dios nos llama y nuestra decisión es cómo hemos de responder al llamado de Dios, mis hermanos. Y cuando Dios llama, algunos dicen, yo soy débil y no soy capaz de hacer lo que me estás pidiendo. Algunos otros, mis hermanos, se excusan por no hacer la voluntad de Dios, precisamente excusándose en su debilidad, en su incapacidad. ¿Cuántas veces, mis hermanos, ha ocurrido, quizás tú lo has sabido o tú mismo te ha ocurrido, es tu caso, en que tú quieres comprometerte con el Señor y lo quieres tomar su señorío en tu vida, y a veces cuando viene alguna circunstancia difícil o algún problema o hay oposición, te acobardas y en lugar de ir por el camino de obediencia y fidelidad, te vas de lado. Es en estas circunstancias, mis hermanos, que salimos con justificaciones diciendo, no puedo, no soy capaz, no tengo fuerzas, no sé hacer las cosas. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? Muchos cristianos se justifican para no servir al Señor de alguna manera, no responder al llamado de Dios de esta manera, diciéndole al Señor, yo no sé, o no soy capaz, no sé hacer las cosas, o soy débil, no sé hacer estas cosas. Y mis hermanos, déjenme decirles, porque el Señor sabe que tú y yo no podemos, ni somos capaces, ni tenemos las fuerzas necesarias, ni sabemos cómo hacer las cosas que Él nos ha escogido para que le sirvamos de manera sobrenatural y apoyados en su poder soberano. Tenemos que reconocer que somos débiles, que no somos capaces, que, mis hermanos, nosotros en realidad solamente somos pobres instrumentos. Sin embargo, el Señor nos llama a que le sigamos y le sirvamos. Y aún en medio de nuestra debilidad, aún en medio de nuestra incapacidad, Dios usa instrumentos como tú y como yo. Dios nos usa así, débiles, incapaces, no sabemos hacer las cosas. Y a veces, mis hermanos, Dios obra de manera sobrenatural utilizando instrumentos como tú y como yo, incapaces y débiles, y solo por una razón, para que la gloria sea de Él. ¿Quieren abrir sus Biblias, mis hermanos? Les quiero pedirles, por favor, abran sus Biblias. Este pasaje no está en el boletín, pero sí quiero que abran sus Biblias, mis hermanos, por favor. Quiero que abran sus Biblias, la palabra de Dios, mis hermanos, y yo les pido que las abran en 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. En la primera carta del apóstol Pablo, 1 Corintios, si alguien no tiene Biblia, mis hermanos, el que esté al lado, por favor, compártale la Biblia, la palabra de Dios, para que todos puedan leerla, mis hermanos, y puedan ver lo que dice este pasaje. 1 Corintios, en el capítulo 1, mis hermanos, y yo voy a leer para ustedes unos cuantos versículos, mis hermanos, unos cuantos versículos. Quiero leer para ustedes, mis hermanos, el versículo 26, 27 y 28. 1 Corintios 1, 26, 27 y 28. ¿Tienen allí? Sí, mis hermanos, déjenme leérselos en esta versión. Tienen una versión diferente, quizás alguno tenga otra versión. Déjenme leérselos, mis hermanos, es la Nueva Biblia al Día, y quiero leerles este pasaje de esta manera, mis hermanos. 1 Corintios 1, 26 al 28. ¿Todos lo tienen, mis hermanos? Dice así: deliberadamente
Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles para avergonzar a lo que el mundo considera sabios y fuertes. Ha escogido Dios a los que en el mundo no tienen mucha importancia o no tienen importancia alguna para destronar a los que el mundo considera grandes, de modo que nadie pueda jactarse en la presencia del Señor. Este es el propósito de Dios: utilizar instrumentos débiles, instrumentos a veces no capaces, instrumentos no perfectos como tú y como yo. ¿Para qué? Para que se demuestre el poder de Dios. Eso es lo que Dios ha querido, y lo hace de manera deliberada, de manera intencional, mis hermanos. Dios ha escogido así personas a lo largo de la historia. Podemos ver la historia bíblica y también la historia del cristianismo. Dios escoge instrumentos incapaces, instrumentos, mis hermanos, que no son perfectos, para que Él los pueda utilizar y su poder se pueda manifestar, sea evidente que Dios ha actuado para que Él reciba la honra y la gloria. Así, mis hermanos, en esta mañana yo quiero que reflexionemos en la manera en que Dios nos llama y cómo puede utilizarnos como instrumentos útiles a pesar de nuestras limitaciones. ¿Tú tienes limitaciones? Bienvenido al mundo, yo también tengo limitaciones. No somos, mis hermanos, la verdad, ni muy talentosos, ni muy capaces, quizás, pero Dios nos puede utilizar. Y Dios nos puede utilizar como instrumentos útiles en sus manos, a pesar de nuestras limitaciones. Por ello, mis hermanos, emplearé el ejemplo de Moisés. Moisés, mis hermanos, todavía no, hermano, allí todavía. Moisés, mis hermanos, significa rescatado. Significa rescatado. Así le pusieron su mamá y su papá. Le pusieron Moisés. ¿Por qué? Porque en la época en que nació, mis hermanos, los judíos que estaban matando a todos los niños varones, dejaban solo vivir a las niñas y mataban a los niños varones. Es más, le encomendó a las comadronas que atendían a las mujeres judías, que cuando tuvieran sus niños inmediatamente los mataran, los sacrificaran, a lo cual se negaron las mujeres. Entonces, o estas comadronas, entonces había piquetes de soldados o guardias egipcios que iban recorriendo las casas de los judíos y revisándolas para ver si había algún niño allí. Dice la escritura, mis hermanos, que la mamá lo escondió durante 3 meses, pero ya no lo podía tener en la casa, se fue evidente que había un niño allí. Y entonces lo metió en un cesto de mimbre, lo calafateó, es decir, le puso un poco de brea o chapopote para que no se hundiera, y lo puso en el Nilo. El Señor rescató a Moisés de la muerte de los soldados y también de colocarlo allí en el río Nilo, un bebé de 3 meses de edad. Y Dios puso todas las circunstancias para que una de las hijas de Faraón, mis hermanos, que se estaba bañando allí con sus doncellas, vieran la canasta y entonces pudiera recoger a ese niño. Dios tiene todo el control de todas las cosas en sus manos. Y rescató a Moisés. Por eso la mamá le puso Moisés. Dios rescata, Dios salva, Dios protege, porque verdaderamente lo rescató de la muerte con los soldados y también de la muerte allí en el río Nilo. Dios había rescatado a Moisés. Dios tenía un plan para este niño que después se convirtió en hombre, mis hermanos. Dios lo rescató para convertirlo en un hombre en quien Él pudiera usarlo más adelante. Lo rescató para tenerlo, mis hermanos, en sus manos y poder usarlo como el libertador del pueblo de Egipto, de Israel de Egipto, mis hermanos, para poder rescatar a este pueblo. Y es de la misma manera. Tú y yo hemos sido rescatados porque Dios quiere usarnos a ti y a mí. Déjame ponerte otro ejemplo de la Biblia. Dios
A pesar de cómo era el apóstol Pablo en ese tiempo, Saulo, que consintió en la muerte de uno de los diáconos de la primera iglesia, Esteban. Dice, mis hermanos, la escritura en el libro de los Hechos, que Esteban dio un discurso, y cuando uno lee el discurso de Esteban, mis hermanos, es un discurso de la historia del pueblo de Israel, y se los hizo saber a ellos cuál era el propósito de Dios en ese discurso, y ellos se enojaron. Dice la escritura que Esteban vio los cielos abiertos y dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Entonces arremetieron contra él y tomaron sus vestidos y los pusieron, mis hermanos, dice la Biblia, a los pies de un hombre llamado, un joven llamado Saulo, quien consentía en que lo mataran. Y lo mataron, lo apedrearon. Este mismo Saulo, pensando que le hacía un favor a Dios, fue a buscar creyentes a diferentes ciudades, llevaba cartas para arrestarlos y meterlos en la cárcel. Era perseguidor de los creyentes. Pero Dios, el Señor Jesús, tuvo un encuentro con él y lo bajó de su orgullo y también del caballo. Ustedes recuerdan la historia bíblica, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo Saulo, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A los animales se les uncía, mis hermanos, en las carretas y ponían aguijones para que los caballos no patearan. Y si pateaban, se pegaban o se picaban en estas puntas que había allí. Ese es el ejemplo que utiliza el Señor Jesucristo para mostrar, mis hermanos, lo que Saulo estaba haciendo con su vida. Pero, mis hermanos, cuando le ordena a Ananías, ustedes recuerdan que quedó ciego, y lo metieron, mis hermanos, a la ciudad de Damasco, y le ordenó a un discípulo, ve a hablarle a este hombre. Señor, ¿cómo quieres que yo vaya? Dijo Ananías, si este hombre pues anda buscando a los creyentes y tiene todavía cartas para llevarles a meterlos a la cárcel. Ve, porque instrumento escogido me es este. Dios rescató a Saulo también con un propósito, para que pudiera utilizarlo. Es lo mismo contigo y conmigo. Dios rescató a Moisés, Dios rescató a Saulo y ha rescatado a otros, y a ti y a mí también, porque Dios tiene un propósito, el de usarnos, el de utilizarnos. Dios quiere usarnos en gran manera a ti y a mí. Dios quiere que tú y yo podamos ser instrumentos en sus manos, como somos, instrumentos imperfectos, débiles también. A veces pecamos, tenemos tentaciones, somos instrumentos así, pero Dios puede y quiere usarnos a ti y a mí para convertirnos en instrumentos útiles a pesar de nuestras debilidades. Dios quiere y puede usarnos. Y déjame decirte, mis hermanos, Dios nos va a usar. Y Dios nos va a usar si nosotros, mis hermanos, cumplimos 3 condiciones. Dios nos ha de usar si cumplimos 3 condiciones. ¿Cuál es la primera? Ahora sí, mi hermano, muchas gracias. Dios va a usarme, y si Dios va a usarme, Él me va a llamar. Él me llamará. Anótalo, por favor, en ese espacio que tienes. Si Dios va a usarme, Él me va a llamar. Si Dios va a usarme, Él va a llamarme a mí. Dice la Escritura, mis hermanos, que Moisés después huyó de Egipto y llegó, mis hermanos, a vivir a la tierra de Madián. Cerca de allí había un monte que se llamaba Horeb, o monte Sinaí, que pertenecía a esta cordillera Sinaí. Allí estaba Moisés, mis hermanos, y allí permaneció durante 40 años. Moisés tenía 40 años cuando huyó de Egipto, y tenía otros 40 años pasaron, mis hermanos. Dios estuvo susurrando su nombre, preparándolo a lo largo de esos 40 años para utilizarlo como un instrumento en sus manos. No era un joven, no era un mozuelo, mis hermanos, no era un adolescente. Tenía ya 80 años Moisés, y Dios quería utilizar este instrumento para él. Así es que le llama. Y en este pasaje, mis hermanos, de Éxodo 3, del 1 al 4, dice el pasaje que Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro. Estaba pastoreándolo. Jetro, su suegro, era sacerdote de la región de Madián. Y conduciendo el rebaño a través del desierto, llegó a Horeb.
el monte de Dios. Y allí, en ese lugar, mis hermanos, dice la Escritura que el ángel del Señor se le apareció como una llama de fuego en medio de un zarzal, en medio de una zarza. Las zarzas las conocen, mis hermanos, tienen espinas, ¿verdad? No tienen mucho follaje, tampoco. Y tampoco, mis hermanos, pueden hacer un gran fuego. Dios utiliza diferentes maneras para manifestarse y llamar la atención tuya y mía. Y esa fue la manera en que utilizó para llamar la atención de Moisés. Y la zarza estaba prendida y no se consumía, no se quemaba. Estaba intacta, pero había fuego allí. Había fuego en ese lugar. Y entonces, continuando el pasaje, dice que se fijó allí, mis hermanos, y quedó sorprendido al ver que la zarza ardía, pero no se consumía. Entonces Moisés dijo, le dio curiosidad, me voy a acercar para observar este extraño fenómeno y ver por qué no se consume la zarza. Y al ver el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió Moisés. ¿Puedes subrayar estas palabras, mis hermanos? Allí está, dice, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, dice el pasaje, mis hermanos. Aquí dice, lo llamó desde la zarza. ¿Pueden subrayar? Puedes utilizar mi hermano como señalador. Allí, gracias. Así, gracias. Lo llamó desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Subráyenlo en su hoja, mis hermanos, por favor. El Señor Jesús llama. El Señor, mis hermanos, nuestro Dios llama porque quiere usar y quiere usar personas, mis hermanos, para Él, para su servicio. Las rescata y las llama. Eso sucedió con Moisés, eso también contigo y conmigo. El Señor rescata y llama, mis hermanos. Y lo que Dios llama es, llama a las personas a utilizarlas con un propósito específico, con un propósito particular. Por favor, anótalo. En el pasaje, en la siguiente, mis hermanos, tú puedes decir, Dios me llama a propósitos particulares. Dios llama a las personas. Dios llamó, mis hermanos, a Moisés. Llamó a Abraham para que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos. Y llamó a Moisés, llamó a Noé. Llamó a los profetas, mis hermanos. Y también llamó a cada uno de los discípulos. Los llamó. Es más, llama a todos los creyentes. El que añade creyentes a la iglesia es el mismo Señor. El Señor es el que añade creyentes a la iglesia. En el libro de Hechos dice que el Señor añadía cada día creyentes a la iglesia. ¿Por qué? Porque los estaba llamando. Y así a ti y a mí nos ha llamado. Nos ha rescatado y nos llama. Y nos llama, mis hermanos, para que nosotros cumplamos su voluntad. Nosotros tenemos que observar lo que Dios está haciendo y alinearnos con Él en lo que Él está haciendo. Tenemos que mirar lo que Dios está haciendo en su voluntad, orar, ver, Señor, ¿qué estás haciendo tú en el mundo? Y tú y yo tenemos que alinearnos con Él en eso que Él está haciendo. Y Dios llama, mis hermanos, para propósitos particulares. Por favor, escríbanlo allí. A propósitos particulares llama el Señor. Para que tú y yo hagamos cosas de manera específica. Es muy notable, mis hermanos, que en este pasaje, que voy a leer en un momento, mis hermanos, la precisión de Dios. Dios fue muy preciso en su llamamiento con respecto a lo que Él esperaba que Moisés hiciera. Y es así contigo y conmigo. En el pasaje, mis hermanos, dice, ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Te estoy llamando para que seas el libertador. Te estoy llamando para que tú lo saques. La tarea, es cierto, mis hermanos, era monumental. Tenía que sacar a 600,000 personas y liberarlas. Era una tarea desafiante, era una tarea monumental también.
Era una gran tarea, pero Dios lo estaba llamando a eso. Dios lo estaba llamando precisamente a eso. Es así, mis hermanos. Dios nos llama a ti y a mí. Y si Dios va a usarnos, debes tener este llamamiento de Dios. Dios me ha rescatado. Y es claro que tú me llamas en tu palabra, pero ¿qué quieres usarme? Tú debes alinearte. Debes alinearte en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y pídele, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en el mundo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en el lugar donde tú me has colocado? Y déjame decirte que esta es la clase de oraciones que Dios responde. ¿Qué es lo que quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué estás haciendo? Y cuando Dios te muestre qué es lo que Él está haciendo, entonces alíñate con Él y dile, Señor, gracias porque tú me has mostrado lo que estás haciendo. Permíteme colaborar contigo en tu obra, en lo que tú estás haciendo, en lo que tú quieres hacer. Porque si Dios te lo ha mostrado, déjame decirte, es entonces que Dios te va a usar. Cuando Dios le muestra algo a alguien, es que Dios lo está llamando allí y Dios lo va a usar así. A Moisés, Dios le mostró una zarza para llamarle la atención. Dios quería hacer algo para libertar a su pueblo y la única persona que estaba allí era este hombre llamado rescatado. Pues a veces así contigo y conmigo. Dios nos muestra algo y cuando Dios te lo muestre, entonces alíñate con Él. Si Dios te va a usar, Dios te va a llamar. Si Dios te va a usar, te va a mostrar algo, qué es lo que Él quiere hacer y te va a mostrar sus propósitos. Si Dios te va a usar, alíñate con Él. En sus propósitos, en su voluntad tienes que alinearte. Déjenme decirles una segunda cosa. Si Dios te va a usar, entonces, o si Dios me va a usar, tengo que darme cuenta de mi identidad. Anota la palabra identidad. Si Dios ha de usarme, yo tengo que darme cuenta de mi identidad. Y aquí hay dos cosas con respecto a mi identidad. Hay una primera pregunta: ¿quién soy yo? Nótalo, por favor. ¿Quién soy yo? Nótalo en este pasaje allí. ¿Quién soy yo? Allí está. Dice el pasaje, mis hermanos, Éxodo 3:11. Gracias, mi hermano. Dice el pasaje, mis hermanos, entonces Moisés preguntó a Dios: ¿quién soy yo para presentarme al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? El Señor está llamando a Moisés, le muestra su propósito, pero Moisés tiene una crisis de identidad. Dice: ¿quién soy yo para que tú me estés enviando a mí? ¿Quién soy yo para que tú me estés enviando delante del rey de los egipcios y yo pueda sacar a los israelitas de él? ¿Quién soy yo? Lo que Moisés tenía, mis hermanos, era una crisis de identidad. Muchos de los problemas existenciales de las personas, y muchas personas tienen un problema existencial, se resuelven, mis hermanos, cuando llegan a responder esta pregunta: ¿quién soy yo? El problema se resuelve, porque es entonces, mis hermanos, que uno adquiere sentido, adquiere identidad y un propósito. Cada creyente debe saber responder: ¿quién soy yo y a dónde voy? Es decir, mis hermanos, cada creyente debe tener, mis hermanos, una identidad y además debe tener, mis hermanos, destino. Cada creyente debe saber quién es y a dónde va. Cada creyente debe saber esto, y Moisés tenía este problema. Tenía un problema existencial no resuelto, a pesar de ser un hombre de 80 años. Tenía este problema, esta crisis de identidad en su vida. No sabía quién era. ¿Quién soy yo? Cuando muchas veces nos preguntan: oye, ¿quién eres? Muchas veces, mis hermanos, decimos, no respondemos quiénes somos.
respondemos, mis hermanos, lo que hacemos. ¿Quién soy? ¿Quién eres? No, pues soy carpintero, soy abogado, soy arquitecto, etcétera. No, eso es lo que tú haces, no dice quién eres tú. Eso es lo que tú haces, a eso te dedicas. Con eso tú comes, pero no dice quién eres tú. Y mis hermanos, si Dios ha de usarnos, hay que resolver y responder esta pregunta: ¿quién soy yo? Muchas crisis que creyentes tienen y que andan derivando, mis hermanos, dando tumbos por la vida, son debidas, mis hermanos, a la ignorancia de esta respuesta. Y muchas personas se aprovechan de esto, charlatanes y vivales, mis hermanos. Cuando muchas personas tratan de responder quién soy yo y están hojeando periódicos o revistas, y mis hermanos consultan horóscopos, consultan los pozos de café o la taza de té y muchas otras cosas, porque quieren encontrar una respuesta. Se supone que cada persona debiera, después de un tiempo razonable, tener la respuesta a esta pregunta, para que pueda tener paz en su vida y pueda tener un lugar definido en la creación de Dios, un lugar definido en la vida. Hay que responder esta pregunta: ¿quién soy yo? Moisés presentó varias excusas a Dios, y en ellas se muestra lo que él pensaba de sí mismo. Tenía una crisis de identidad, Moisés. Y en la primera excusa, mis hermanos, que vemos, había 4 excusas que Moisés le presentó a Dios. Cuando le dice: bueno, yo te voy a enviar a Egipto, a que saques al pueblo de Israel. Y entonces Moisés, mis hermanos, presenta 4 excusas. La primera es una excusa de identidad. Dice: ¿quién soy yo? Escríbelo, por favor. ¿Quién soy yo? Una excusa de identidad. Esta es la primera excusa. La segunda excusa, escríbela también, es esta. Es una excusa de la credibilidad. Él le dice al Señor: no me creerán ni me van a escuchar, dirán que no se me ha aparecido el Señor, dirán que he estado soñando, que me drogué. Van a decir eso, no me van a creer. Si yo voy y les digo lo que he visto aquí, no me van a creer. Es una excusa de la credibilidad. Pero también tenía otras 2 excusas más. ¿Cuáles son? Déjame decirte, las otras 2 excusas están en estos pasajes, mis hermanos, de Éxodo 3 y 4. La tercera excusa es esta, es la excusa de la capacidad. Le dijo Dios: tú vas a ir. Y Moisés le dijo: Señor, yo no tengo facilidad de palabra, y esto no me ocurre solo ahora que estás hablando con tu siervo, sino que me viene de antes. Soy poco elocuente y se me traba la lengua. ¿Ves? Soy tartamudo, Señor. No sé hablar, no sé dirigirle la palabra. ¿Y quieres que me presente delante del rey y yo le hable? Se me traba la lengua. Se me traba la lengua, soy tartamudo, no sé hablar. Y no es de ahorita, es desde antes, desde que soy niño. Soy así. Es la excusa de la capacidad. Moisés estaba diciendo: soy capaz, soy débil, no lo sé hacer, no puedo. Pero hay una cuarta excusa, anótala. Es esta, la excusa de la irresponsabilidad. La excusa de la irresponsabilidad. Por favor, Señor, envía a cualquier otro, pero a mí no. Finalmente le dijo, se le acabaron las excusas. Le dijo, la excusa de la identidad, la excusa de la credibilidad y de la capacidad, pero luego le dice: mira, mejor envía a otro, no me estés enviando a mí. Yo estoy tranquilo aquí, trayendo ovejas aquí a pastar. Estoy muy cómodo en mi casa. Envía a otro, a cualquier otro más. Las excusas que Moisés le presentó al Señor para mostrarle su incapacidad para el servicio para el cual Dios lo estaba llamando,
eran precisamente las razones por las que Él lo había escogido para llevarlas a cabo. ¿No te van a creer? Yo me voy a encargar de eso. ¿No sabes hablar? También yo me voy a encargar. Te voy a poner otro para que hable en lugar tuyo. La verdad, mis hermanos, tenemos que entender esto. Tú y yo, dice la Escritura, que somos hijos de Dios. Eso es lo que somos. Ni más ni menos. Eso es lo que somos. Aquí lo importante no es quién piensas tú que eres. Lo importante no es quién consideras tú que eres o quién crees tú que eres. Lo importante es lo que Dios dice de ti y de mí. Eso es lo que importa. Lo que importa, mis hermanos, en este caso es, mis hermanos, quién dice Dios que soy yo. Y Dios en su palabra dice que tú y yo somos sus hijos. Antes no lo éramos, pero ahora lo somos. Dios en su palabra dice que somos sus amigos. Dios en su palabra dice que somos sus siervos. Dios en su palabra dice, mis hermanos, que ahora somos su familia. Solo dice. ¿Quiénes somos tú y yo? Somos hijos del Dios Todopoderoso, del Alto y Sublime. Eso es lo que somos tú y yo. Cuando alguien te pregunte, puedes decir, sí, soy Andrés, o soy sultano de tal, como tu nombre sea. Soy un hijo de Dios. Es eso. Tú puedes dedicarte a lo que sea. Puedes componer carros, puedes componer gente, puedes arreglar los problemas de la gente, puedes construir casas, puedes arreglar ropa. Eso es tu trabajo. Pero ¿quién eres tú? Tú y yo, lo que somos hijos de Dios. Y mis hermanos, no debe haber ninguna duda, ninguna crisis de identidad. Si tú aceptas esto, si tú consideras esto y te lo repites diariamente, tienes que entenderlo y hacerlo, llevarlo a tu mente y a tu corazón hasta que estés empapado de esto. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Y tú lo entiendes perfectamente. Déjame decirte que serás una persona con identidad y también con un destino, porque Dios ha rescatado a personas como tú y como yo para llevarnos con Él. Tenemos un destino, la eternidad, estar en la presencia de Dios. Personas con identidad y un destino, seguridad de a dónde vamos. Estamos aquí solamente de paso, somos peregrinos aquí, dice la Escritura. Pero somos personas con una identidad. Soy un hijo de Dios y sé a dónde voy con mi Señor. Es eso. Mis hermanos, no debe haber ninguna duda en esto, ninguna duda en esta situación. Por otro lado, mis hermanos, debemos entender que Dios utiliza instrumentos débiles, instrumentos, mis hermanos, que no son quizás de lo más fuerte o poderoso del mundo, pero Dios ha escogido instrumentos así, como tú y como yo, débiles, incapaces a veces, pero hijos de Dios. Y Dios utiliza a sus hijos, y Dios le ha parecido así, los elige con un propósito. Dios elige a las personas. Es clara esta doctrina en la Biblia, de acuerdo con la presciencia, es decir, el conocimiento adelantado de Dios. Dios elige, escoge a las personas. El Señor Jesús, la última noche que estuvo con sus discípulos, les dijo a ellos, allí en Juan capítulo 17, ustedes no me escogieron a mí, yo los he escogido a ustedes. Ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Es lo mismo contigo y conmigo, mis hermanos. Dios nos ha escogido a ti y a mí, nos ha elegido para ser sus hijos, para ser su familia. Y aun cuando somos incapaces y somos imperfectos, Dios así nos quiere utilizar. Hombres y mujeres
con una identidad y un destino, a los cuales Dios puede utilizar de manera sobrenatural para mostrar su obrar en el mundo. Es así, mis hermanos, como Dios nos quiere usar a ti y a mí. El pasaje que leímos hace un momento, mis hermanos, allí en 1 Corintios 1, 21 y 31, nos dice este pasaje, mis hermanos, lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Dice: basta, hermanos, que se fijen en cómo se ha realizado su propia elección, la elección de Dios para con cada uno. No abundan entre ustedes los que el mundo considera sabios, poderosos o aristócratas, gente de alcurnia o noble. Al contrario, Dios ha escogido lo que el mundo tiene por necio para poner en ridículo a los que se creen sabios. Ha escogido lo que el mundo tiene por débil para poner en ridículo a los que se creen fuertes. Ha escogido lo sin importancia según el mundo, lo despreciable, lo que nada cuenta, para anular a quienes piensan que son algo. De este modo, ningún mortal podrá alardear de algo ante Dios, que a ustedes los ha injertado. Fíjate bien la palabra. Dios los ha injertado. Palabras como la que uno utiliza, mis hermanos, cuando uno injerta en una planta, una ramita. Dios los ha injertado en Cristo, convertido para nosotros en sabiduría divina, en fuerza salvadora, santificadora y liberadora. Así que, como dice la Escritura, si de algo hay que presumir, que sea de lo que ha hecho el Señor, porque Él utiliza instrumentos imperfectos. Si Dios te ha de usar, debes entender que sí, eres imperfecto, tienes errores, te equivocas, yo también. Diariamente lo hacemos, pero a Dios le ha parecido así. Y le ha parecido rescatarnos a ti y a mí para que seamos instrumentos en sus manos. Hombres y mujeres rescatados, hijos de Dios, pero instrumentos en las manos de Él. Es así, mis hermanos. ¿Quién soy yo? Tú eres un hijo de Dios. Dios te quiere usar para su honra y su gloria. Pero hay otra pregunta aquí, mis hermanos, que es fundamental. Esta otra pregunta también tiene que ver con la identidad. Es esta pregunta, mis hermanos: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Está claro, ¿quién es uno? Soy hijo de Dios, pero ¿quién es Dios? Mis hermanos, el pasaje que quiero compartirles allí, Éxodo 3:13, dice: Moisés le respondió: está bien, me voy a presentar con los israelitas, voy a ir con ellos y les voy a decir: el Dios de sus antepasados me envía a ustedes. Pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué les voy a decir? Siquiera dime cómo te llamas, ¿no? Para que yo les diga. Muchas veces, mis hermanos, el concepto de quiénes somos está, y lo tenemos nosotros, y así las personas lo piensan, mis hermanos, y nosotros también. El concepto de quiénes somos está en base o con base, mis hermanos, en nuestro temperamento, o, mis hermanos, con base en nuestro tipo de inteligencia, o de acuerdo con nuestros dones, o lo que nuestros padres dijeron y dicen de mí. Es, por ejemplo, si a mí me dicen desde niño: eres tonto, y yo grande digo: soy tonto. O lo que la experiencia en la vida me ha enseñado. Es decir, mis hermanos, si yo tengo fracaso tras fracaso, y tengo estas circunstancias de fracaso, estas experiencias de fracaso, entonces lo que voy a decir: yo soy un fracasado. Pero déjame decirte, aquí es importante entender quiénes somos. Somos hijos de Dios, pero más importante es entender quién es Dios. Dios es el Dios todopoderoso.
Dios es el omnipotente, el creador. Dice la Escritura que es santo, el creador del universo. Cuando la Biblia, mis hermanos, habla de Dios, la Biblia no se pone, mis hermanos, la palabra, la Biblia, no se pone a dar razonamientos para demostrar la existencia de Dios. Simplemente dice allá en Génesis 1:1, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y cuando habla en el libro de los Salmos, Salmo 14:1, dice la Escritura, mis hermanos, el Salmo 14:1, dice allí la palabra. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No es una necedad de orden intelectual, no es una necedad de orden, mis hermanos, académico, ¿no? Es una necedad de orden moral, es una necedad de orden espiritual. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón. ¿Por qué? Porque es necio por cuestiones morales, es necio por cuestiones espirituales, y dice en su corazón, no hay Dios. Pero Dios, mis hermanos, es el Dios todopoderoso, el creador de todo cuanto existe. Y es Dios quien escoge y quien envía, mis hermanos. Dice Éxodo 3:12, allí este pasaje, mis hermanos, dice, Dios entonces le contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, todos ustedes, tú incluido, me van a adorar en este monte. Esta es la señal. Yo te estoy enviando, el Todopoderoso. Y cuando hayan salido de allá de Egipto, van a estar en este monte y todos ustedes, tú incluido, me van a adorar aquí. Esta es la señal. Soy yo soy el que te envío. El Dios Todopoderoso, mis hermanos. Él se encarga, el Señor, mis hermanos, cuando llama a alguien, lo llama para que Él pueda utilizarlo, y Él se va a encargar de suplir las necesidades, se va a encargar, mis hermanos, de llevar adelante su obra. Dios se va a encargar de esto. En cierta ocasión, mis hermanos, una pareja, ellos compraron un predio, un lugar que antes, mis hermanos, se llamaba algo así, mis hermanos, se llamaba el sitio o el lugar de la cerveza para la misión de las personas, así se llamaba, algo así. Entonces, esta pareja compraron este lugar, era un lugar donde las personas iban a alcoholizarse. Y lo compraron y le cambiaron el nombre, le pusieron Misión para el Rescate de las Personas. Y mis hermanos estuvieron trabajando allí con personas alcohólicas. Trabajaron y trabajaron. Pero mis hermanos, las cuentas no iban tan bien. Tenían que pagar cosas. Y finalmente llegó el momento en que tenían que pagar el alquiler. No tenían para pagar el alquiler. No lo tenían. Esta pareja, mis hermanos, con toda fidelidad, comenzó a orar. Señor, ¿a quién tenemos? ¿A quién podemos acudir? Solo a ti. Y estuvieron toda la noche orando. Al día siguiente tenían que pagar el alquiler y no tenían el dinero para ello. Estuvieron toda la noche orando y orando y orando hasta que amaneció. Ellos pedían, Señor, responde. Si tú nos has llamado a esto, Señor, demuéstranos que sí, verdaderamente tú quieres y es tu voluntad que estemos aquí. Respóndenos en esta situación. Entonces, a la mañana siguiente, cuando ellos abrieron la puerta de su casa, en el jardín, en un jardín amplio, del cual ellos vivían al lado del predio donde estaban atendiendo a las personas, y en ese jardín que era muy amplio, vieron que estaba cubierto, mis hermanos, de algo blanco. ¿Qué es esto? Y cuando se acercaron a examinarlo más de cerca, no era maná,
como el que caía en el desierto. Eran hongos. Y eran hongos de la mejor calidad y comestibles. ¿Qué hicieron? Los recogieron todos los hongos y fueron a venderlos con un proveedor. El proveedor les dijo, bueno, si tienen más hongos, tráiganlos cuando los tengan. Y les pagó. Y con ese dinero pudieron pagar el alquiler y les sobró para algunas otras cosas más. Ellos relatan, mis hermanos, esta pareja, que Dios siempre respondía. Dios siempre respondía. Y Dios siempre responde. Déjame contarte otra historia. Jim Zimbalán, mis hermanos, es un pastor que actualmente está en la ciudad de Nueva York. Este hombre, mis hermanos, pensaba dedicarse a todo, menos al ministerio, menos a ser pastor. En cierta ocasión, él se casó con una mujer que era hija de pastor. Se casó con ella, mis hermanos, y bueno, se hizo cristiano y comenzó a sentir el llamado de Dios. En cierta ocasión su suegro le dijo, mira, hay un lugar allí en Nueva York, yo no puedo atenderlo, te pido que tú me ayudes. ¿Cómo te puedo ayudar? Yo no sé hablar, no sé hacer algo. Mira, ve y Dios te va a indicar. Así fue. El lugar, mis hermanos, era una bodega donde solamente había 7 congregantes. Solo 7 personas se reunían. El lugar estaba desvencijado, las bancas también estaban, todo el lugar sucio, mis hermanos. Y comenzó aquí este ministerio, este hombre, Jim Zimbalán. En cierta ocasión le llegaron las cuentas por pagar y no tenían dinero para pagar la renta del local, para pagar los gastos. Entonces, acordándose de que Dios es un Dios que provee y que da todas las cosas, dijo, Señor, ¿no podrás proveer para que yo tenga el dinero para pagar los gastos de este lugar? Y comenzó a orar él allí solo, en el lugar donde estaba. Estuvo orando durante un rato en la mañana y después, mis hermanos, salió a ver allí a la puerta a ver si había algo, salió a ver allí el buzón, mis hermanos, a ver si algo le había llegado, una carta, le esperaba algo con dinero. Y siguió orando, y salió otra vez a la puerta y nada. Y de repente se acordó que la iglesia tenía un buzón de correos, en el correo, mis hermanos, un apartado postal. Entonces, a lo mejor hay algo allí, y fue allá, y tampoco había nada. Entonces, cuando venía en el camino, siguió orando, Señor, ¿no has de responder? Cuando llegó otra vez al lugar del templo, al revisar otra vez el buzón, encontró un sobre con un cheque, con la cantidad exacta para pagar el alquiler. Este hombre, Jim Zimbalán, lo relata en sus memorias, mis hermanos, y él comenzó en el templo, él solo a decir, Señor, lo hiciste otra vez, lo hiciste otra vez. Y eso, mis hermanos, Dios lo puede hacer contigo y conmigo, pero tenemos que darnos cuenta quién es Dios. Es el Dios que llama, y si te llama, Él va a proveer para todas las cosas. Dice, mis hermanos, el pasaje más adelante, el pasaje, 1 de Corintios, perdón, 1 de Juan 4:4, sí, ese es el pasaje. Este pasaje, mis hermanos, dice en la Escritura, lo podemos leer juntos, dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios, y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Estas son las dos verdades que yo quiero que tú entiendas hoy en esta mañana. Tú le perteneces a Dios, subráyalo. Dice, queridos hijos, son de Dios, le pertenecen a Dios. Tú le perteneces a Dios. Eres hijo de Dios, pero Él te ha comprado, te ha redimido con precio grande, la preciosa sangre de Cristo Jesús.
Esa es nuestra identidad. Tenemos un dueño y nuestro dueño es el Señor. Pero este Señor que tenemos, dice el pasaje, mis hermanos, que es más poderoso que el que está en el mundo. Subráyalo también. Él es muchísimo más poderoso. Y Él puede hacer todas las cosas, muchísimo más allá de lo que siquiera entendemos o pedimos. Él puede hacer todas las cosas. Más importante que entender quiénes somos, hay que entender quién es nuestro Dios. Dios nos va a usar, mis hermanos, si entendemos estas dos cosas. Dios nos va a usar. Dios nos va a usar con gran poder, pero tú y yo debemos entenderlo. Soy un hijo de Dios y tengo al Dios más poderoso que existe, al único y sabio Dios, al todopoderoso. Ese es mi Señor. Debemos entenderlo. Así pues, mis hermanos, ¿qué condiciones y dones tuvo Moisés para llevar a cabo la tremenda tarea de sacar a más de 600,000 personas de Egipto? La verdad, mis hermanos, lo que sabemos de Moisés es más bien negativo. Por lo pronto sabemos que era tartamudo, tenía dificultades serias para hablar. Y él, mis hermanos, estaba renuente a cumplir con su misión. En más de una ocasión puso excusas. En otra ocasión, mis hermanos, él ha dado ataques de violencia. ¿No mató a un hombre? Así. Y más de una ocasión se mostró bastante inseguro. Si a Moisés lo evaluamos en términos, mis hermanos, de que él podía ser una persona que Dios podía usar, la verdad es que era totalmente incompetente e incapaz, como tú y como yo también. Déjame decirte, delante de Dios no valen ni los talentos, ni las capacidades, ni las pericias que tengamos. No vale nada delante de Dios esto. Lo que vale delante de Dios es saber quién es Él, el Todopoderoso. Y Él puede utilizar instrumentos como tú y como yo, incapaces. Dios nos puede utilizar así. Y Dios lo va a hacer, mis hermanos, si entendemos verdaderamente quién es Él. ¿Quién es Dios? Si tú y yo vamos de rodillas y le solicitamos, mis hermanos, que Él obre con poder. Si Él nos llama y te llama a algo, déjame decirte, Él se va a encargar de todas las cosas. Dice Jeremías, yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Y sí, mis hermanos, Él es el Dios de toda carne, el Dios poderoso, el alto y sublime que habita la eternidad. Y para Él no hay nada imposible. Sí, pues, Él te va a usar si estás claro de esto, si estás cierto, convencido de esto. Finalmente, en tercer lugar, mis hermanos, Dios va a usarnos. Y ha de usarnos a ti y a mí si le damos lo que tenemos en la mano. Dios va a usarnos si le damos lo que tenemos en la mano. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara. Era su vara de pastor. Esa vara, mis hermanos, todo lo que Moisés necesitaba para sacar a 600,000 esclavos de la tierra de esclavitud en medio de muchas dificultades, era una vara y la presencia de Dios. Era todo. Era lo que Dios, mis hermanos, le estaba consultando y pidiendo. En lugar, mis hermanos, el Señor de escoger a un líder elocuente, Dios escogió utilizar a un tartamudo como Moisés para proclamar su mensaje de liberación y crear una nación. Y Dios lo usó con lo único que tenía en su mano, una vara. Eso fue lo único. Dios utilizó así a este hombre. Pero se lo estaba pidiendo. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes allí en tu mano? Tú y yo tenemos en nuestras manos talentos y capacidades que Dios puede utilizar. Dios las puede usar. Es cierto, lo mejor que tú y yo podemos hacer delante de Dios es como un trapo lleno de inmundicia, dice la Escritura. No sirve de nada, no vale de nada.
pero en las manos de Dios puede ser algo sublime. Lo que tú y yo tenemos en nuestras manos puede ser, mis hermanos, insignificante. Lo que tú y yo tenemos en nuestras manos puede ser insignificante. Lo que tú y yo tenemos en nuestras manos puede ser insuficiente. Lo que tenemos en nuestras manos puede ser ridículo o puede ser obsoleto, pasado de moda, que no llame la atención. Esto es lo que tú y yo podemos tener en nuestras manos como instrumentos que somos, incapaces y débiles. Esto es lo que tenemos. Lo mejor que tú tienes delante de Dios es como un trapo sucio. Puede ser insignificante, insuficiente, puede ser ridículo a los ojos de otras personas, o puede ser obsoleto, pasado de moda, y que tú pienses que no sirve, o que otros piensen que no sirve. Pero eso que tú y yo tenemos en nuestras manos, mis hermanos, puede ser en las manos de Dios utilizado con gran poder. Lo que tú y yo tenemos, si estamos dispuestos a dárselo al Señor, puede ser utilizado con gran poder en las manos de Dios. Dios nos llama a servirlo. Nosotros, mis hermanos, podemos pensar que no tenemos elocuencia, que no tenemos talentos, que no sabemos hacer las cosas, que no podemos hacer esto o aquello. Pero el Señor quiere utilizarnos a ti y a mí con lo que tenemos. Y Él nos pregunta hoy, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Yo no sé, puede ser un talento, una capacidad, un don que Dios te ha dado y que está allí, pero que en las manos de Dios puede ser valiosísimo, porque Dios lo puede utilizar con gran poder para bendición de otras personas. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Con lo que tienes en tu mano, Dios puede hacer maravillas. Dice la Escritura, mis hermanos, el pasaje de Éxodo 4:17, lleva contigo esta vara, eso que tienes en tu mano, pues con ella harás prodigios. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció la voz de Dios. Obedeció al Señor. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y lo obedeció. Así que dice Éxodo 4:20, Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en el asno y emprendió el regreso a Egipto. En su mano llevaba la vara de Dios. Subraya eso. Él la llevaba allí. Se lo entregó a Dios. Y Dios le dijo, con esto y con mi presencia vas a sacar ese pueblo de ahí. Con esta vara y con mi presencia vas a sacar este pueblo. Así que Moisés obedeció y tomó esta vara. Déjenme darles algunos versículos rápidos acerca de esto, mis hermanos. Cómo Dios utilizó esta vara, lo que tenía en la mano Moisés, y su presencia para hacer milagros y prodigios. Dice pues Éxodo 9:23, Moisés alzó su vara hacia el cielo, esa vara que tenía en su mano, y el Señor desató una tormenta con truenos y granizo, cayeron rayos sobre la tierra, y el Señor, su presencia, hizo que granizara en todo Egipto. Más adelante, Éxodo 10:13, dice el mismo pasaje, Moisés extendió su vara, la levantó, allí la tenía en la mano, y apuntando hacia Egipto, y el Señor, otra vez, su presencia, el Señor hizo soplar sobre el país el viento del este. Desde la mañana hasta la noche, al amanecer, el viento del este había traído una plaga de langostas. Otra vez, la vara en la mano de Moisés y la presencia del Señor hicieron estos milagros y prodigios. Y otra vez, mis hermanos, dice la Escritura en Éxodo 14:16, y tú levanta tu vara, otra vez, y extiende la mano sobre el mar, que se abrirá en dos, para que los israelitas lo atraviesen pisando en seco. Y así el mar se abrió en dos. Mis hermanos, el pueblo de Israel pudo pasar por allí.
Y en Éxodo 17:5 dice el pasaje, mis hermanos, y el Señor le respondió: ponte al frente del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel, empuña la vara con la que golpeaste el Nilo y ponte en marcha. Avanza, empuña la vara. Yo estoy con ustedes, la presencia del Señor. Y en otra ocasión, mis hermanos, dice allí Éxodo 17:9, en esta ocasión, cuando los amalecitas quisieron atacar al pueblo de Israel, entonces Moisés subió al monte a orar. Dice allí el pasaje que los amalecitas atacaron a Israel en Refidim, y Moisés dijo a Josué: elige unos cuantos hombres y sal a luchar contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte empuñando la vara de Dios. Subió al monte a orar, estar en la presencia de Dios y empuñando esa vara. Dios, mis hermanos, utilizó ese instrumento que estaba en las manos de Moisés y su presencia para hacer todos estos prodigios y salvar a este pueblo. Dios puede utilizar lo que tienes en tus manos, lo que sea. Yo te pregunto, ¿qué tienes en tu mano? Vamos a comenzar una campaña, mis hermanos, 40 días en la palabra. Y la vamos a comenzar el día 18 de mayo hasta el día 29 de junio, que es el aniversario de la iglesia. Hay muchas cosas que hay que hacer. Y hay muchas cosas que tú puedes hacer si quieres que esta iglesia sea diferente, y también tú quieres ser diferente. Hay cosas en las que tú puedes hacer y en las que te puedes involucrar. Yo te pido primero que consideres que eres un hijo de Dios, no eres cualquiera. Dios te ha rescatado. Y debes entender que Dios te llama y Él es el Todopoderoso. Eso es lo primero que hay que entender. Segundo lugar, tienes que considerar que lo que tú tienes lo puedes entregar a Dios para que Él lo use de una manera extraordinaria. Extraordinaria, lo que tú tienes. Dios lo puede usar. Puede ser lo que tú tienes, puede ser insignificante, puede ser insuficiente, puede ser ridículo, puede ser obsoleto, pero en las manos de Dios las cosas cambian. Dios te puede usar con poder. Tercero, ¿qué puedes hacer? Déjenme sugerirles varias cosas. Tú puedes, en primer lugar, abrir tu casa. Tú puedes abrir tu casa para que allí se tengan estudios bíblicos durante 6 semanas. Tú puedes invitar a tus vecinos, compañeros de trabajo, y algunos otros hermanos de la iglesia pueden ir allí a tu casa también. Tú puedes abrir tu casa. Hay un acróstico allí que yo quiero que tú llenes. Este acróstico, llénalo por favor. Es este acróstico que dice allí, casa. La primera, debes tener un corazón abierto para la comunidad, para la gente. Un corazón abierto para recibir a la gente. Un corazón abierto para las personas que están necesitadas. Escríbelo, completa la palabra corazón. Un corazón abierto para la comunidad. En segundo lugar, tú puedes abrir tu casa al prójimo, a tu prójimo, hermanos de la iglesia, o tus familiares, o tus vecinos. Tú puedes enseñarles a cómo estudiar la palabra de Dios, cómo leer la Biblia. Abre tu casa para el prójimo. ¿Qué más puedes hacer? Servir una pequeña merienda. Agua, galletas y se acabó. No más. No más. Es esto. Ofrecerles un poco de agua, unas galletas y si quieres unas papas, está bien. Punto. Eso es lo único. Y en cuarto lugar, tú puedes activar tu televisión y tu DVD.
¿Por qué? Porque tenemos estudios bíblicos en video, mis hermanos. Si tú estás dispuesto a abrir tu casa, te vamos a dar estos estudios en video, para que tú los pases allí y te vamos a dar las lecciones. Las respuestas van a venir en el video y al final lo único que tienes es que hacer después de esto, tomar un resumen, qué les pareció, orar con ellos, explicarles si tienen alguna duda y se acabó. No es más. Activar tu DVD, ponerlo, ¿verdad? Prender tu televisión, darles un estudio a cada quien y activarlo. Y van a ir contestando las preguntas que están ahí. ¿Cuánto tiempo? De 1 hora a 1 hora y media a la semana. ¿Tú quieres hacer esto? Mira, allí en los boletines hay una papeleta. Hay una papeleta. Yo quisiera saber si tú vas a abrir tu casa. Hay una papeleta. Si tú vas a abrir tu casa, ponle aquí una cruz, una X o una palomita, o subráyala. Ponle tu nombre primero, porque yo quisiera tener esto para saberlo. Ponle tu nombre primero. Ponle tu nombre y luego subráyalo o ponle una palomita o una X allí en el cuadrito que está hacia la izquierda. Tendremos una capacitación para los anfitriones, aquellos que decidan abrir su casa. El 26 de abril, mis hermanos, tendremos una capacitación donde entregaremos los materiales, daremos una breve capacitación de cómo puedes ser usado por Dios para dar un estudio y de cómo llevar a otros a Cristo. Solo un día. Seguro que tú sabes más de Dios que otras personas, así es que no te preocupes, Dios te puede usar, así como eres, así como estás. Dios te puede usar. Si tú quieres participar de otra manera, allí tienes otras opciones, en esa papeleta. Puedes orar por la campaña. De hecho, estamos formando un grupo de intercesión y de oración, un equipo especial de oración para que se ore por la campaña. Tú puedes participar con otros hermanos en este sentido. Si tu deseo es orar así, entonces por favor anótalo, pon allí una cruz o un tachecito o una paloma. Por otro lado, tú puedes dar estudios bíblicos. Quizás alguien abra su casa, pero quizás alguien, yo quiero dar un estudio bíblico, puedes darlo allí, en esa casa, en otra casa. Anótalo allí. Si tú quieres dar un estudio bíblico, anótalo. Si eso es lo que el Señor está poniendo en tu corazón, si eso es lo que el Señor te está llamando hoy, ponlo allí, por favor. También puedes participar como mujer durante los cultos, anótalo. Necesitamos mujeres y consejeros. Necesitamos mujeres y consejeros para, si viene alguna persona nueva y recibe a Cristo, bueno, pues podamos aconsejarla. Necesitamos esto. Y si tú quieres participar como ello, anótalo, por favor. Te lo pido. También allí tú tienes un espacio donde puedes participar elaborando publicidad, preparando materiales, sacando copias. Vamos a tener que sacar bastante copias. Tenemos preparado ya un material para sacar un libro completo. Necesitamos algunos que lo puedan hacer. Si tú quieres hacerlo, anótalo ahí. Y si tú tienes un don particular, quieres participar, en el culto de una manera especial con el grupo de alabanza o durante el culto y quieres hacer algo, pues dímelo. O díselo a los hermanos de la alabanza, Samuel o la hermana Elena, o dímelo a mí, para que tú puedas participar durante los cultos de la campaña que vamos a tener del 18 de mayo al 29 de junio. Finalmente, si tú tienes un don de Dios y quieres usarlo de una manera particular durante la campaña y que Dios te use así, pues habla conmigo, mándame un correo o dímelo, nos ponemos de acuerdo, platicamos cómo Dios te puede utilizar. Solamente es esto. Recuerda que tienes algo en tu mano y Dios lo puede usar de manera extraordinaria. Yo te pido que llenes esta papeleta y en un momento más mis hermanos la van a recoger, en un momento más. Pero llénala, por favor, llénala, no te vayas sin entregarla. Quiero terminar, mis hermanos. Déjame decirte, cualquier esfuerzo que tú hagas, por pequeño que sea, vale la pena, es importante. En cierta ocasión, mis hermanos, leí
que se le hizo un homenaje a un hombre que había fallecido, un homenaje póstumo, había fallecido. Y este hombre, mis hermanos, había participado en la construcción del avión del Boeing 747. Es un avión muy grande. Si han viajado en este tipo de avión, mis hermanos, de verdad, cuando uno aterriza con este tipo de avión, ni se siente cuando uno aterriza. Cuando son aviones pequeños se siente. Pero este avión es muy grande. Es una maravilla viajar en este tipo de avión, en un Boeing 747. Este hombre, mis hermanos, durante el tiempo que se estuvo construyendo este avión, estuvo haciendo una sola cosa, perfeccionando un interruptor. Solo un interruptor. Era pequeño. No era, mis hermanos, un motor, no era el timón, mis hermanos, no eran las cosas de las alas o la cuestión de la dirección del avión, no, era un interruptor. Durante 10 años estuvo trabajando y perfeccionándolo en este pequeño interruptor. Cuando el hombre, mis hermanos, que estaba allí en el funeral de este hombre y se enteró que había participado en la construcción de este avión 747, le dijo a la viuda, le dijo, oiga, qué gran cosa que su esposo haya participado en la construcción. Y la esposa dijo, bueno, solo hizo este pequeño interruptor. Pero déjame decirte, sin ese pequeño interruptor ese avión no hubiera volado jamás. Así pues, cualquier esfuerzo pequeño, cualquier cosa que tú hagas en la obra de Dios, bien vale la pena. Vale la pena, porque Dios la puede utilizar mucho en sus manos. Vale la pena. Así pues, mis hermanos, si tú tienes algo en las manos de Dios, entrégaselo a Él. Dios lo puede usar de manera extraordinaria y puede hacerlo como nunca lo has pensado. Dios puede utilizarte a ti, tu don, tu talento, como nunca lo has imaginado. Lo que yo te pregunto es, ¿darás lo que tienes a Dios? ¿Se lo darás? ¿Lo vas a hacer? Yo espero que sí, que tú puedas hacer esto. Vamos a orar, mis hermanos. Mi Señor y mi Dios, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor. Yo sé que tú llamas y tú nos has rescatado a cada uno de nosotros y nos has llamado por nombre, a susurros, y has estado esperando pacientemente a que vayamos a ti. Gracias porque así eres tú. Y Señor, tú puedes usar aquí cada vida, cada persona. Puedes usar a cada hermano y hermana, cada anciano, joven o niño. Tú puedes usar, Señor. Usa tu iglesia. Usa tu iglesia con poder. Cada esfuerzo, por pequeño que sea, vale la pena, porque en tus manos puede ser algo extraordinario. Estamos confiados en ti, mi Señor. Gracias, Padre, porque tendremos esta campaña 40 días en la palabra. Sé, mi Señor, porque sé quién eres tú. Sabemos quién eres tú. Que va a ser un tiempo extraordinario de bendición para nuestras vidas. Habrá crecimiento espiritual y numérico también. Los creyentes, mis hermanos, podrán convertirse en ministros. Tu iglesia será edificada. Gracias, Señor. Queremos darte la honra y la gloria, el honor y toda la alabanza a ti. Gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Permanezcan así, mis hermanos.